Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Hall Real de este Palacio de la Magdalena y en primer lugar a la entrega del premio Salinas a Ana Rossetti, premio Taller, ya veo que me mira la vicerrectora, ¿no? Y después a la velada poética con nuestra poeta Ana Rossetti, de quien tenemos la fortuna y el privilegio de disfrutar aquí en esta semana. Muchas gracias, Carlos, también por acompañarnos. Carlos Alcorta, bienvenida, querida Ana, querida directora general de Igualdad. También muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, como decía antes, a todos ustedes. Y sin más, pues vamos a proceder a lo que es la entrega del premio, que hemos querido hacerlo precisamente dentro de lo que es la velada poética, es decir, como inicio de la velada poética, para que todos ustedes también pudieran disfrutar de este momento que para nosotros es muy especial, por lo que comentaré después brevísimamente, ¿no? Y en primer lugar, ya ciñéndonos a lo que es el protocolo que me han dejado aquí escrito, pues presento a la mesa. A mi derecha está Matilde Carlón, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, de todas las actividades que realizamos en este verano y también fuera de la estación y en parte de la estación de verano y en particular también de las actividades culturales, de la cual esto y esta actividad forma parte. Y a mi izquierda la vicesecretaria, haciendo funciones de secretaria general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en esta ocasión Carmen Losa. Querida Carmen, por favor, tiene la palabra para hacer lectura del acta de la concesión del primer premio Taller de Poesía Pedro Salinas. Hola, señor rector. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión de 28 de abril de 2022, acuerda otorgar el premio Taller de Poesía Pedro Salinas, en su primera edición, a doña Ana Rossetti, en reconocimiento a su brillante trayectoria poética y a su capacidad para inspirar y para enseñar a nuevas generaciones de poetas. Buenas tardes. La función de las tres gracias era enseñarnos a dar, a recibir y agradecer. No siempre se tiene la oportunidad de dar, pero sí se recibe con bastante frecuencia, aunque a veces no lo percibimos, y siempre y en cualquier circunstancia tenemos que agradecer. Y esta es una de ellas, porque no solamente es por el reconocimiento, porque se me dé un premio que empieza y que empiece conmigo, que de alguna forma pues significa un reconocimiento doble. Pero el agradecimiento es porque todos estos premios también te ayudan no solamente a seguir porque te estimulan, sino también porque está significando que, aparte del libro y aparte del pergamino que está ahí, consiste en dar un taller. Y las personas que siempre nos ha gustado retransmitir lo que sabemos y, por otro lado, recibir
lo que los demás nos dan es un lujo. Es un lujo el que te sigan llamando para eso, te sigan buscando para esto y pensar que lo que tú sabes, lo que tú tienes o lo que has ido recogiendo durante todo este tiempo no queda contigo, sino que se pueda esparcir. Y por eso, como digo, es un motivo de agradecer con mucha amplitud y con mucha emoción, porque, bueno, ¿qué somos si nos damos? ¿Qué somos si nos recibimos? ¿Y qué somos si no agradecemos? Así que vuelvo a decir gracias, que nunca serán bastantes. No puedo decir más. No puedo decir más, pero la palabra gracias no solamente en plural tiene un sentido, sino en singular, pues tiene una gracia que se nos es concedida como es la poesía. Bueno, pues antes de dar paso allá a la velada poética, que sé que están todos ustedes impacientes, pero déjenme decir solamente dos palabras también. Decir, ahora soy yo, en nombre de todo el Consejo de Gobierno y en nombre de toda la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, quien te da las gracias, querida Ana, por aceptar este premio. Y no voy a hablar de la figura de Ana porque no quiero pisarle ni una palabra a Carlos a continuación. Saben ustedes simplemente decir que es poeta reconocida, que ha escrito también narrativa, que ha escrito teatro, que ha escrito también cosas para niños, que es una autora prolífica y que además siempre nos deleita con la belleza de su lenguaje, su erotismo, su plasticidad, y es un placer de verdad el poder tenerte hoy aquí, querida Ana. Y sí quería decir dos palabras solamente sobre la génesis y la historia del premio. Saben ustedes que estamos celebrando, si no lo saben a estas alturas, quiere decir que algo estamos haciendo mal, que estamos celebrando el 90 aniversario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por cierto, ya aprovecho cuña publicitaria. El próximo martes 23 es el día del cumpleaños y queremos contar con todos ustedes aquí en el jardín para nuestro concierto, donde estrenaremos la obra que Tomás Marco ha compuesto especialmente para la ocasión y después poder ver conjuntamente el videomapping, un videomapping sobre la fachada del palacio que, bueno, pues será una mezcla entre historia, futuro, etc., ¿no? Y justamente también con esta ocasión, como ustedes saben, Pedro Salinas es una persona extraordinariamente relevante en la historia de esta universidad. Fue el primer secretario general desde su fundación en el año 32 hasta el año 36, en el año en el que salió desde aquí hacia Estados Unidos y ya no regresó. Se quedó allá en Boston, donde murió después en el año 51. Y en esos años escribió, ¿no? Desde en el año 33 en concreto, escribió uno de sus libros, de su poema, porque en realidad es un poema todo seguido, más conocidos, ¿no? Que es La voz a ti de vida. Entonces, por una parte, queríamos recordar, con la ocasión del 90 aniversario, justamente a Pedro Salinas. Queríamos crear un premio de poesía, un reconocimiento a la poesía. Saben ustedes que tenemos un premio de teatro, La Barraca, tenemos un premio de cinematografía, ambos los hemos entregado este año, el primero a Lola Herrera, el segundo a José Sacristán, como saben ustedes,
y sin embargo no teníamos un premio de poesía y creíamos que esto había que, digamos, rectificarlo. Y no queríamos que fuera un premio al uso, ¿no? Hay muchos, encontrar una peculiaridad. Y entonces lo que queríamos, precisamente por el carácter que tiene la universidad de formación, de transmisión, queríamos que fuera un premio taller. Por eso lo hemos llamado desde el principio Premio Taller de Poesía Pedro Salinas, porque lo que queremos es que la persona a la que reconocemos, y que reconocemos precisamente por su arte, por su sabiduría, por su capacidad de comunicar, también nos enseñe a los demás y creemos un espacio de convivencia y de aprendizaje precisamente en torno a la poesía. Nuestra primera edición, pues inmediatamente decidimos que fuera para Ana Rossetti, y como decía antes, te lo agradecemos extraordinariamente, querida Ana. Y el objeto, pues lo habrán visto ustedes, también queríamos que estuviera ligado a Cantabria, ¿no? Y bueno, pues buceando y buscando encontramos un artesano del vidrio en Torrelavega, que es quien nos ha producido este libro en cristal, que es ciertamente un objeto original, que pesa lo suyo y que estamos encantados de hacerte. Y lleva grabado, pues, primer premio, taller de poesía Pedro Salinas concedido a Ana Rossetti, y en la otra parte lleva un verso de Pedro Salinas, precisamente, de La voz a ti de vida. El premio es El futuro se llama ayer. Seguramente ustedes lo conocen de sobra. ¿Y por qué hemos escogido esto? Y les prometo que ya me callo definitivamente. Pues, de nuevo, si ustedes han visto o nos han oído cuando hablamos del 90 aniversario, el lema que hemos escogido para el 90 aniversario es 90 años anticipando el futuro. Porque lo que queremos es justamente transmitir esa idea de que tenemos que ser conscientes de nuestra historia para mirar también hacia el futuro. Y entonces esa combinación, ¿no?, de el futuro se llama ayer refleja perfectamente esa convivencia. Y termino leyéndoles simplemente un pequeño fragmento del poema La voz a ti de vida, donde termina esa frase del futuro se llama ayer. Toda hacia atrás la vida se va quitando siglos, frenética de encima. Desteje, galopando su curso lento antes. Se desvive de ansia de borrarse la historia, de no ser más que el puro anhelo de empezarse otra vez. El futuro se llama ayer. Pues con ese anhelo de empezarnos de nuevo cada día, les dejo con Carlos Alcolta y con Ana Rossetti. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Repito la bienvenida que les ha dado el rector. Muchas gracias, rector, vicerrectora, por vuestra presencia, que evidentemente es un plus para las veladas poéticas el contar con este apoyo presencial. El otro sabemos que lo tenemos también permanentemente. Bueno, no me voy a extender mucho porque el rector ha dado unas pinceladas sobre el currículum de Ana, que es lo suficientemente extenso para ocupar la hora que nos queda. Por eso, como lo que nos interesa es escucharle a ella, pues
voy a ser muy somero y luego, aunque han salido algunas entrevistas en la prensa, sí me gustaría aprovechar también para, si no te importa, antes de dar pie a las preguntas que algunos de los oyentes te harán sin duda, pues acepte yo alguna. Bueno, pues con vuestro permiso voy a leer, como digo, un poco el currículum resumido. Que, bueno, Ana Rossetti nació en San Fernando en 1950 y su primer libro se publicó en 1980, Los devaneos de Erato, que obtuvo el premio Gules de poesía. El círculo se cierra de un premio a otro, han pasado ya unos cuantos años. Ese premio le creó una editorial, Prometeo, de Valencia. La publicación de este libro, la verdad es que fue bastante controvertida en su momento por el componente erótico al que ha hecho mención el rector y sobre todo porque lo relacionaba con algo que en su momento era casi intocable. Quiero que nos pongamos en situación, estamos en el año 79-80. Los tiempos afortunadamente han cambiado mucho. Digo esto porque la relación que hace el erotismo es un erotismo también basado en la liturgia religiosa y eso supuso... ¿No? Vale, empezamos el coloquio. Era religiosa, pero era religiosa de los griegos y toda esa gente. Sí, la mitología... sí, es que iba a decir lo de la mitología después. Claro, no. La que sí, armó la cosa fue el devocionario. El devocionario y luego el recogido en el libro conjunto. No, el devocionario fue después de Indicia. Sí, claro. Sí, o sea, la cuestión es que, mira, yo ya digo, al que se olviden ya de la Santa Madre Iglesia, porque todo el tiempo me están diciendo eso de la liturgia católica y tal, y solamente es un libro devocionario el que hablo de eso, y ya digo, estoy arrepentida de haber escrito este libro, y yo hago acto, ¿sabes? Me adjuro de todo lo que he hecho, porque, como digo, fue muy controvertido, pero fue por eso. Por el erotismo, entonces. No, por la liturgia. Porque yo no estaba metiéndome ni con la Santa Madre Iglesia ni con nada, sino simplemente estaba cogiendo el lenguaje litúrgico que me gusta a mí mucho. Pero yo no me estaba metiendo con los dogmas de fe ni con nada de eso. Pero como la gente era progre y se creía que yo también, pues se creía que yo estaba diciendo eso para meterme con las monjas, con los curas y con todo eso. Y no era verdad. Por eso digo que después yo me he arrepentido. Nada, entonces, no tienes por qué, porque... No, me he arrepentido porque la gente no lo ha leído como es debido. El tema poético es lo de menos, lo importante es el tipo de poesía. Sí. Y ya desde ese primer libro demostraste la calidad de tu poesía. Bueno, sin entrar en más controversias, que por lo que veo sigue dándolas. No, es que como me toquen lo de eso, ya suelto yo. Porque, hombre, yo me estaba recibiendo... Oye, que yo ya me veo con el San Benito amarillo. Ya no te lo quita nadie eso. Bueno. Bueno. Voy a seguir resumiendo un poco. Efectivamente, el libro devocionario, que fue Premio Rey Juan Carlos I, también tiene su controversia eso ahora, pero no vamos a entrar en ella. Porque entonces... Eso lo llevo arrastrando ya de por vida. Empezaste con una carrera que fíjate lo que cambian los tiempos. Eso fue de verdad. Bueno, eso es. Sí, bueno, yo creo que afortunadamente el premio con ese nombre no duró mucho, ¿no? No tuvo muchas convocatorias. No. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, su trayectoria poética tiene bastantes más libros. También los estuviste mezclando, digamos, la escritura con una novela, Las plumas de España, que también tuvo su aquel. Sí, pero ese, claro, eso era no por la Santa Madre Iglesia, eso era porque tenía mucho mariconeo. Pero eso, Las plumas de España, el título lo dice. Bueno, esto no tiene nada más que... Estas cosas se saben porque los dos tenemos cierta edad, si fuera alguno de esos alumnos que estás teniendo en el taller no sabía de esto. Claro. En fin, que fue cuando nos conocimos, por cierto, en aquella época. Bueno, como digo, a finales de la década publicó Plumas de España y luego ya un cuarto libro de poemas, Yesterday, que es una especie de antología. Sí, ¿no? Esto es lo que yo voy a leer ahora, porque se ha reeditado y entonces, aunque tiene los primeros poemas que tenía Yesterday, la antología, se ha prolongado añadiendo poemas de los sucesivos. Sí, yo traía este. Uy, eso es una reliquia. Claro, por eso que pero que esto no tiene más mérito que el tener años. Por eso te digo, indicios vehementes, que aquí recogías devocionario, ¿no? Aquí en este libro están incluidos... No, están los devaneos de Erato, Dioscuros y unos sueltos. Efectivamente, y unos inéditos. Bueno, seguimos con ello. Esto se está desmadrando, ya he perdido los papeles. Pero no hace falta que me preguntes nada, ya te lo estoy contestando. Bueno,
Sigues con tus publicaciones, las has recogido en varios momentos, por ejemplo, en el mapa de la espera, que, según la crítica, marca un nuevo rumbo en tu poesía, o cierto nuevo rumbo. Lo que de verdad la gente se quedó muy desconcertada cuando escribí Punto Umbrío, porque quería la gente por fuerza que aquello estuviera con las cosas de los santos y estuviera con las cosas, como dice... Es que escribió un libro que se titulaba Vidas de Santos. Entonces... Pureza Canelo tiene un calificativo muy bueno, porque dice esos libros entrados en carne. Entonces querían coger Punto Umbrío también en cuanto a eso y a los libros entrados en carne. Y entonces querían sacar de donde no había, y claro, no había por dónde cogerlo en ese sentido, ¿no? Y bueno, realmente fue un corte muy grande que hice, pero yo desde devocionario, porque vea que si salí yo escarmentada, que tardé 10 años, 10 años. O sea que... En volver a escribir un libro de poesía. Tú. Bueno, el último libro, si no estoy mal informado, es Deudas contraídas, ¿no? De poesía. Deudas contraídas. Sí. De poesía. Sí, estoy en lo cierto. Sí, eso es verdad. Bueno, que tuvo el premio del periódico El Público al libro, el mejor libro del año. Sí. Y bueno, con este libro de alguna forma certificas ese tránsito que hubo en tu poesía, desde la poesía sensual, erótica, llamémoslo como queramos. Evidentemente ningún tránsito es impermeable, va viendo una proyección, y en este libro quizá, y luego te haré alguna pregunta al respecto, es donde tocas poemas de índole más comprometido, más social, por decirlo de alguna forma. Pero no puedo dejar de decir algo o de mencionar algo que dijo Ramón Buenaventura en aquella antología hoy que también controvertida. Sí, Las diosas blancas. Bueno, fijaos en Estados Unidos un libro que se llama Las diosas blancas. Ahí bueno, es La diosa blanca de Rolf Gates. Claro, pero como ellos lo que vieron era, lo cogieron por lo malo, lo cogieron por el racismo. Bueno, Ramón Buenaventura, que afortunadamente, aunque es muy mayor, goza de buena salud todavía, escribió sobre ti: no conozco otra poeta en ninguna lengua que posea su capacidad de acecho visual del sexo, su capacidad de encandilarnos con lo que ve. Y como no me voy a extender más, prefiero acabar con estas palabras y que nos corrobores ese encandilamiento del que habla Ramón Buenaventura. Muchísimas gracias, como decía el rector. Gracias a ti, ya seguimos conversando. Seguimos conversando. Bueno, la cuestión es verdad que yo soy más visual que otra cosa, pero también mi formación ha sido plástica. Y también quien estudia programación neurolingüística y todo eso lo puede certificar, porque yo cada vez que interpelo a alguien siempre digo, mira. O sea, y no digo, por ejemplo, oye, como dicen otras personas. Y siempre pues utilizo verbos que tienen que ver con la visión, pero además, sabes que tengo poemas, anuncios, como puede ser los pantalones Wrangler de vaquero o los calzoncillos de Calvin Klein y cosas así. Porque, como digo, la visualización de las cosas me llama mucho la atención. Como ya le has dicho a la gente lo que le has dicho, pues voy a tener que empezar a leer desde el principio. Yo pensaba el leer de detrás, pero bueno. No, mira. Los poemas de los devaneos de Erato no estaban escritos como poemas en sí. Lo eran, pero no eran ni para ser publicados ni para nada. Era una cosa que yo le escribía a la gente que estaba a mi alrededor, era una manera que teníamos de comunicarnos y tenía pues sus claves secretas. Y claro, la cuestión es que para quien no esté en el ajo, pues como está en lenguaje poético, pues quiere decir una cosa. Quienes sabían de qué estamos hablando, pues le da otra interpretación. Entonces, por ejemplo, voy a hablar
bueno, ese es la única cosa que tengo de liturgia, pero para no desdecirte y para no... Bueno, el hecho es el siguiente. En a casa de mis abuelos iba un chico que era seminarista y, por ejemplo, el día de San José o el día de las fiestas que fuera, iba con la sotana y con la beca roja. Y mi hermana y yo pues siempre le teníamos mucho respeto porque era un seminarista, no era en plan de ponernos a brujulear alrededor, ¿no? Y él pues iba al jardín para coger flores para el sagrario o para el nacimiento o para lo que sea. Y al cabo del tiempo, mi hermana me llama y me dice, no te lo puedes creer, que se ha salido de cura y se ha casado con la provocona. Y entonces, claro, a mí me dio las 100.000 cosas, porque nosotras que también nos habíamos portado con él, ¿para qué? Y además, claro, el otro se lo lleva con las manitas lavadas y nosotros lo teníamos desde chico, que podíamos haber hecho con él. Pero aparte, ¿quién te dice a ti lo que él estaba haciendo en el seminario? Porque eso es otra cosa. Porque después se saben unas historias que, en fin, total, que escribí este poema, pero se lo escribí a mi hermana para compartir el asunto. Y se llama Cuando mi hermana y yo, solteras, queríamos ser virtuosas y santas. Y cuanto al jardín contigo descendíamos, evitábamos en lo posible a los manzanos. Incluso ante el olor del heliotropo enrojecíamos. Sabido es que esa flor, amor eterno, explica. Tu frente entonces no era menos encendida que tu encendida beca. Sobre ella reclinada, con el rojo reflejo competía. Y extasiada, mudas te espiábamos. Antes de que mojáramos los labios en la alberca, furtivo y virginal te santiguabas y de una infinita gracia te vestías. Te dábamos estampas con los bordes calados, iguales al platito de pasas que con el té se ofrece a las visitas, detentes y reliquias en los que oro cosíamos, y ante ti nos sentábamos con infantil modestia. Mi tan amado y puro seminarista hermoso, cuántas serpientes enroscadas en los macizos de azucena, ¿qué sintieron las rosas en tus manos que así se deshojaban? Con la mirada baja, protegerte queríamos de nuestra femenina seducción. Vano propósito. Un día, una turgente púrpura, tu pantalón incógnito de pronto estirará y Adán derramará su provisión de leche. Nada podrá parar tan vigoroso surtido. Bien que sucederá, sucederá. Aunque nuestra manzana nunca muerda, aunque tu espasmo nunca presidamos, bien que sucederá, sucederá. Y no te ha de salvar ningún escapulario, y ni el terrible infierno del albo catecismo podrá evitar el cauce radiante de tu esperma. Bueno, este es el chico Wrangler, el del anuncio. Este durante mucho tiempo fue como un fetiche, pero ahora los profesores de los institutos se empeñan en leérselo a los jóvenes y a los jóvenes esto ya le importa un pimiento, porque ya están en otro plan. Luego os voy a contar otra cosa, que esta tarde con los chicos les estaba hablando cómo muchas veces se interpretan cosas que el poema no lo dice. Es decir, estábamos hablando de Becker, y en Becker, en muchas rimas, no se dice quién está hablando ni a quién se lo está dedicando. Simplemente nos estamos suponiendo que es un chico a una chica, pero el poema no lo dice. Y este poema, El chico Wrangler, fue para una revista gay y estaba con unos dibujos muy sugerente de los tíos macizo y tal, aunque realmente yo lo que me fijé fue en el anuncio de Wrangler. Y
tened en cuenta que, aunque esto ya era bien entrado los 80, pero aunque se había quitado se había derogado la ley de la peligrosidad social, todavía todo el mundo pues tenía eso, ¿no? Y una manera que tenía de ligar los gays, cuando estaba todo eso prohibido, era poniéndose a mirar los escaparates. Se miraban los escaparates y luego el otro venía por detrás y tal y le tiraba los tiestos. Y esto era, yo me estaba poniendo en esa circunstancia porque, como digo, era una revista gay. Y cuando digo de gay era de tío, no era de lesbiana ni nada, era de tío. Pues entonces yo me puse, si yo estoy mirando esto y yo fuera gay, pues puede venir la policía secreta. Dulce corazón mío, de súbito asaltado. Todo por adorar más de lo permisible. Todo porque un cigarro se asienta en una boca y en su jugosa seda se humedece. Porque una camiseta incitante señala de su pecho el escudo durísimo y un vigoroso brazo de la mínima manga sobresale. Todo porque unas perfectas piernas, dentro del más ceñido pantalón, frente a mí se separa. Esto, claro, si lo está contando una mujer no tiene mucho sentido que esté hablando de adorar más de lo permisible, o lo que sea, no sé, que sea una reprimida que, en fin, que las hay, bueno, pero por un lado no se me puede estar diciendo que yo andaba tan suelta y que yo andaba tan despendolada y luego por otro lado admitir que yo estoy poniendo esto como si eso fuera mi vida. Entonces había que aclarar una de las dos cosas. Es verdad que yo cuando estaba escribiendo eso era madre de familia ya, También os lo digo. Que yo tenía 2 niños ya. Bueno. Esto es de devocionario. Y lo único que tiene de devoción es que cogí un poema, porque es un poema, es una oración, pero me parece un poema magnífico, de San Ignacio de Loyola, que se recitaba o rezábamos después de comulgar. Y la estructura es magnífica porque es un vocativo y un imperativo. Y la cuestión que yo cogí todos los imperativos y con todos los imperativos, pero saliéndome de lo que fuera, sino simplemente cogiendo el concepto, pues lo desarrollé a mi gusto, ¿no? Entonces, esa oración, que yo no sé si alguien se acuerda, porque ya la gente pierde la memoria, ya todo el mundo nos hemos hecho... Bueno, no quiero decir, ¿para qué voy a juzgar a la gente? Pero bueno, ahora nadie ha hecho la comunión. Pero bueno, la oración es: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua al costado de... Así, ¿no? Entonces, el que voy a leer se llama Purifícame. Y lo único que tiene es eso, que parte de la oración de San Ignacio, pero luego poco datos tiene. Tiene un epígrafe de Colette que dice: dichosos los que salieron de sí mismos. Cierto es que alguna vez intento revelarme, desprenderme, desnudarme de ti, y te sueño vestido resbalando, desmayando hasta el suelo sus innúmeros frunces, y te niego. Tus fotos abandonan caladas cantoneras, el cristal de los marcos, y tu nombre se rompe y me olvido que era de mayo y pléyade y de flor parecida al crisantemo, y creo que ya no existe la quinta de Tchaikovsky. Pero recurro a ti. Al final siempre recurro a ti, a tu silencio huraño ante la maravilla, a tus bucles pacientes bajo el sol irisándose, mientras querías ser santa apretando amapola, a tu desolación que era un ópalo turbio y a esa terquedad de no mostrarlo nunca. Voluntad educada para ser guardadora, para que de tu rostro no saliera ni un atisbo de ti, ni el corazón vaciar por calladas cuartillas, por la morada lana de los confesonarios, ni en lágrimas verterlo. ¿Cómo te vigilabas para no proclamar miedos o desventuras, la culpa y el desastre desdeñado y el asombro escondido? Mi siempre lastimada y jamás dulce niña,
Atesorando iba antifaces, metáforas, ingenuos simulacros de blindaje o conjuros, y no me adivinabas heredera y alumna. Mas yo no sé vivir sin imitarte. En mí no hay emoción sin que en ti la apacigüe, ni recuerdo que al final no te mencione, ni experiencia que no compare en ti, reina de la cautela y del enigma. Pero tanto el sigilo que ya no me sé el nombre de las cosas, ni de este sentimiento que está sobrepasándome, dulce e impetuoso, doloroso quizá, desesperado. En no atenderlo está mi vanagloria, está mi precaución y mi obediencia. Mi niña, mi tirana, contemplándote, sé que todo es inútil, que me parezco a ti y que en ti permanezco voluntaria y cautiva. Mi memoria cárcel, tú mi estigma, mi orgullo, yo albacea, boca divulgadora que a tu dictado vive. Infancia, patria mía, niña mía, recuerda. Bueno, ya me voy a pasar a los otros, a los que no pertenecen a la primera parte de Yesterday. Y estos son los que pertenecen a Punto Umbrío. Y aquí cambio mucho porque primero empiezo a hacer ya poemas en prosa directamente. Lo que pasa es que utilizo mucho el punto y aparte y mucha gente se cree que estoy haciendo verso cuando la métrica española no tiene tantas sílabas. Pero bueno, muchas veces me lo ponen con la cosita esa, el coraje que me da, con la cajita esa, claro, y todo eso, pero ya son poemas en prosa. Estos además no tienen título, no tienen ningún tipo de referencia, solamente al principio de todo del libro, porque me dijo, lo estaba componiendo con Jesús Munarri, el editor, y me dice, ay, esto entra muy a saco, ponle una cosita antes, y en ese momento se me ocurrió una frase de San Agustín que dice, me he convertido en un enigma ante vuestros ojos, esta es mi trágica dolencia. Y bueno, se traiciona la desesperación si se pide auxilio, porque el que pide espera. Se reniega de la soledad manifestándola, porque lo que es expresado se comparte. Se contradice el silencio si se explica, y aún si no se explica, porque el silencio, si se le atiende, habla. Y solamente voy a leer desde aquí. Son 5 nada más, de cada libro he cogido 5. Yo estaba haciendo entonces una ópera que era El secreto enamorado, y de muchas cosas que sobraron o de que no cabían en lo de la ópera, pues luego la estuve trabajando y forma parte de muchos de los poemas de Punto Umbrío. Y pues lo hice pensando, bueno, partiendo de un aria que yo le iba a hacer a uno de los protagonistas. La ópera se llamaba El secreto enamorado y trataba de Oscar Wilde, pero estaba solamente reflejado como su nombre era el poeta, ¿no? Era como el sacrificio del poeta. Y luego, pues era una ópera de cámara, solamente tenía 4 personajes y uno de ellos era Bossi, su amante. Y una de las cosas que tenía yo en la cabeza cuando Oscar Wilde en De Profundi le dice a Bossi que Bossi le ha dado la juventud, le ha dado la alegría, le ha dado muchas cosas, pero él se miraba y qué es lo que le estaba ofreciendo a Bossi, porque él era una persona mayor, o una persona que él no se gustaba físicamente y todo eso, y entonces le estaba diciendo a Bossi, yo te estoy admirando a ti, pero a ver si yo te produzco lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, no salió y entonces lo trabajé como poema y salió este. ¿Qué será ser tú? Este es el enigma, la atracción sobrecogedora de conocer, el irresistible afán de echar el ancla en ti, de poseerte. ¿Qué será la perplejidad de ser tú? ¿Qué el misterio, la dolencia de ser tú y saber?
que el estupor de ser tú, verdaderamente tú, y con tus ojos verme. ¿Qué será percibir que yo te ame? ¿Qué será siendo tú oírmelo decir? ¿Qué entonces sentir lo que sentirías tú? Este libro, Llenar tu nombre, es un libro que se me metió de por medio. Yo estaba entonces trabajando lo que luego llegaría a ser las deudas contraídas, pero por medio se me mete esto. A los poetas se nos están todo el rato exigiendo que hagamos poética, que expliquemos por qué escribimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pasa. Y, en fin, que de alguna manera yo aquí estoy hablando de lo que es la poesía para mí, o lo que son los ingredientes de la poesía y el trabajo de la poesía. Y tengo unos cuantos poemas que de aquí pues voy a leer los 5 porque creo que es interesante el hablar de la poesía sin necesidad de hacer una poética, claro, es profeso, sino cómo te va saliendo. Y el primer poema que he elegido para esta selección se llama El equilibrio, porque uno de los problemas que siempre nos plantean es que para qué sirve la poesía. Y entonces quieren dejarnos mala conciencia de por qué estamos escribiendo poesía con las cosas que pasan. Y se llama El equilibrio, como digo. La minúscula hierba retorna su molécula de oxígeno al aire que nos obstinamos en degradar. La poesía es un vendaval de aire puro en nuestras existencias irrespirables. La minúscula hierba muere, pero su polen es indestructible. La poesía no evita el dolor, pero no consiente que sea infructuoso. En ese perpetuo nivelar, la hierba silenciosa y la poesía con su verbo arrebatado afirman su única y extrema razón. Y así como la hierba siempre encuentra un resquicio para crecer, la poesía rompe sellos y violenta arcanos para enraizar poesía, donde no hay poesía, para que haya poesía. Este es el nombre común. Este se llama nombre común porque también nos creemos que en la poesía hay que sacar palabras raras, pero hay una de las palabras que más se usa en poesía y es la más común que hay. Entonces se llama nombre común. Decimos, escribimos amor, por amor, con amor, de amor decimos, lo hacemos. En nombre del amor pretendemos explicar, pretendemos disculpar, pretendemos domar instintos, tempestades y desdichas. Pretendemos curar, corregir, mover el universo, encerrarlo en sus escasas letras. Amor decimos. Y en esa breve cáscara caben sacrificio, lascivia, ternura, fraternidad y deseo. Cabe lo sagrado y lo ilícito. Caben Dios, patria y crímenes. Caben cobardes excusas y novelas baratas. Caben obras magníficas, anulación y orgullo. Caben generosidad y locura. Caben razones, desolaciones y quimeras. Cabe santidad y cabe engaño. Caben desinterés, soborno, incendio, lumbre, paraíso y ruina. Muerte y vida caben. La grandeza de espíritu, la servidumbre del cuerpo caben. La unidad con el todo y la fracción del pan. También caben batallas en campos de edredones o a punta de pistola. La fiel dedicación a la propia tarea, el trabajo de la paciencia y la bondad son amor. Y la voraz mirada de las madres. Amor es llama con su destrucción purificadora y su regazo cálido. Amor es un corazón sangrante. Amor es el eslogan para rosas, bombones o brindes con champán a la luz de las velas o la luna. Amor dicen vender
rufianes y santeros. Amor confían tener quienes compran diamantes, viagra y cierta lencería. Amor prometen horóscopos, don Juanes, agencias y libros de autoayuda. Amor decimos, pero ¿qué decimos? Con ese usado, manoseado, banalizado, degradado, profanado, sobrevalorado y milagroso nombre. Decimos el nombre más común. Y sin embargo, amor, el amor, al igual que el mercurio que la alquimia transmuta, se estrena radiante y virginal cada vez que lo decimos, lo escribimos o lo hacemos. Consideraciones. Todo encierra un bagaje de señales y muestras. Todo es lámpara, brújula, péndulo, aguja, hoja de ruta de itinerario erramundo. Todo es una cápsula, un capullo de seda, una nave nodriza que provee de esperanzas o recelos el viaje. Todo es un tropel de partículas, una pantalla donde las imágenes de un frenético zapping se atropellan, un torrente de reacciones concatenadas. En todo hay signos de alfabetos por aprender, representaciones de realidades invisibles, mapas de territorio ausentes, meridianos de mundos potenciales. Solo una arrogante ignorancia puede creer que sea insignificante algo de lo que existe. Pongamos la simiente de la mostaza. Es la más minúscula de las semillas. Sin embargo, ha requerido toda la sabia orfebrería de la creación para existir. Y en su pequeño orbe está codificada la belleza y la fuerza suficiente para merecer y soportar su semejanza con el reino de los cielos. Bueno, esto es una especie de homenaje a Becker o no sé. Se llama aclaración. La poesía dice tú o yo, pero no habla de ti o de mí. Dice tú o yo, pero es tú y yo y él y ella y todos y cada uno de nosotros, pues en cada pronombre hay una suma. Multitud de identidades se comprenden en la aparente y apaciguadora singularidad. La poesía dice yo, tú, él, ella, y a todos y a cada uno de nosotros nos designa, borrando los contornos de las almas. Todos y cada uno somos incluidos y explicados. Todos somos a la vez ella, él, tú y yo. Este poema en realidad quedaría muy bien para ponerlo al final, pero prefiero el hacer una cronología, respetar la cronología. Se llama Gracias te sean dadas. Porque desbrozas tu belleza incesante y la pones al alcance de los labios. Porque asignas un nombre a cada sentimiento para que actúe su furia, su arrebato o su delicadeza. Porque quitas las cortezas al dolor y nos instruyen con sus extrañas conmovedoras. Porque nos hace vibrar como la noche rebosando de insectos o nos sosiegas como el día en las horas doradas de la siesta. Porque desbarata todo lo aprendido para que se revelen los enigmas. Porque los movimientos más imperceptibles son vehemente certeza. Porque desovillando los laberintos del silencio conduce hasta lo más hondo del corazón, lo más hondo de los corazones de los poetas. Porque en ellos encontramos hermanos en la celebración y refugio para los ardientes aguaceros de las lágrimas. Porque jamás te impusiste, porque invitaste siempre, porque nunca castigas si te olvidan o no te reconocen, porque con sabia paciencia alisas los manteles, vigilas el vino y aguardas a que un día se haga festín de ti. Por todo ello, gracias te sean dadas, poesía, Señora nuestra. Y bueno, voy a terminar con los poemas de deudas contraídas y luego ya charlamos y eso.
Bueno, como digo, este poemario me costó mucho trabajo el dar con el punto, porque yo quería que se entendiera bien de qué estaba hablando, sin recurrir a alegorías ni a otras historias, pero quería que fuera poesía, que una cosa no estuviera por encima de otra, y entonces había que encontrar un lenguaje. Y en realidad, aunque había hecho cositas sueltas, pero que todavía no le había cogido yo el pulso, esto por fin me di cuenta que había encontrado una manera de contar cuando estuve en una representación en Los Ángeles, en lo que es la parte de los mexicanos. Yo estaba allí dando un curso de escritura creativa y yo tenía un alumno que era mexicano y me llevó a ver una cosa que estaban haciendo. Y era como una especie de psicodrama o lo que fuera sobre los asesinatos de Ciudad Juárez, todos esos feminicidios, que una cosa es que yo lo hubiera escuchado, que yo haya visto vídeos y que hubiera visto eso, pero es que allí estaban los familiares también. Y después, pues hubo un coloquio y nos estuvo contando todo eso. Y cuando yo llegué a mi lugar, empecé a escribir sobre eso. Aquí no tengo esos poemas porque son 3 partes y las 3 partes tienen varios apartados y eso es una cosa muy larga, aquí he cogido otra cosa, pero bueno, ya a partir de ahí ya me di cuenta que estaba en el camino. Cuando estaba escribiendo eso, como digo, se me mete por medio llenar tu nombre, tuve que parar y luego continué y bueno, salió en el 2016, pero había empezado muchísimo antes, en el 2004 empezó. Me voy a saltar el primero, voy a leer esto. Se llama Traficante de Sueños. Antes de los reclamos nadie sabía dónde estaba. Habían oído su nombre como el de esas ciudades de las viejas historias. Quizás no existiera. Hasta que, secretamente, sin que nadie hasta entonces se hubiera podido dar cuenta, llegaron de allá seres extraordinarios. Ropas distintas, relojes y cadenas de oro bueno, zapatos flexibles como cáscaras, pañuelos de colores demasiado hermosos que huelen como flores nocturnas y se aprietan en el puño de un niño. De repente estaban por doquier. Como por descuido, las abultadas carteras abrían sus fuelles, arrugados o flamantes, billetes grandes y blandos, suaves hojas sobre los mostradores de las tabernas, en las cajas de las apuestas o en los bolsillos del timador. Billetes que no se acaban más. Alegre lluvia de billetes, trasiegos de billetes, papeles que significan inagotables tesoros. Y entonces el padre entregó a la hija y enrolló la ganancia en su pantalón raído. Y entonces la madre entregó a la hija a cambio de una hipotética máquina de coser. Y entonces la hija, con la bendición del padre y de la madre, se fue con otras hijas a la fabulosa y desconocida ciudad de las viejas historias. Y la aldea se quedó sin hija. Nunca más se supo de ella. Las lágrimas de las hijas, las lágrimas de la hija y de las otras hijas que derramaron por el camino se secaron. Ya nunca pudieron volver. Y este se llama Cuerpos y Espacios. En este poemario he cogido para título cosas que existen en otros contextos, porque los cuerpos y espacios pues, viene de la física, todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Bueno, depende. Cuerpos a quienes los espacios no les hacen sitio. Tienen que ocuparlo con violenta obstinación, con rebelde paciencia o rendirse. Cuerpos pervivientes de batalla, cuerpos testigos de catástrofes, accidentes o maltratos, cuerpos biodegradados por el designio de la enfermedad, cuerpos a los que se han diagnosticado graves fallos en el sistema,
Cuerpos tullidos, mutilados, desfigurados, despedazados, deconstruidos, formateados fuera de los estándares aceptables. Cuerpos que están siempre fuera, que son el afuera. Cuerpos rechazados, humillados, estigmatizados, desprotegidos contra la repulsión, contra el gesto involuntario del miedo. Cuerpos impropios. Cuerpos que no están previstos en el espacio humano, en el espacio urbano, en el espacio público, en el espacio doméstico, en la trayectoria de las miradas, en las caricias. Cuerpos a los que no se le asigna un lugar en el desmedido espacio del deseo. Tengo unos cuantos sobre la pena de muerte y aquí he elegido uno. Ceremonia incruenta. Ha llegado la hora. Ya ves, mi pastor, nada me falta. Entra en el cuarto de las inyecciones. La puerta se cierra con estruendo. Me hace reposar en praderas de verde hierba. Me conduce a las aguas apacibles. Se tiende en la camilla. Un funcionario le ata un brazo, otro el pecho, otro el otro brazo, otro las piernas y la cintura. Me guía por sendero de rectitud por amor a su nombre. Los enfermeros abren las vías. Preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Se abren las cortinas. A un lado los testigos de la víctima, al otro sus familiares. Unge mi cabeza con óleo, rebosa mi copa. Le ponen la capucha, el capellán a sus pies, el alcaide a la cabecera. Tus bendiciones y tu gracia irán conmigo. Le aplican la dosis de tiopental sódico para que enmudezcan las cuerdas vocales, bromuro de pancuronio para que se asfixie, cloruro de potasio para que se le detenga el corazón. Moraré en la casa de Yahvé hasta el fin de mis días. Hora de la muerte, 9:15. Causas de muerte, homicidio. En esta clase de crímenes no hace falta destruir las pruebas. Y luego el último que voy a leer y el último, el que cierra las deudas contraídas. Se llama Atrévete y sucederá. Imagina la oscuridad. El horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla. Las sirenas crecen como aullidos de chacales. Los gemidos retumban entre los escombros, clavan sus esquirlas. Imagina tus lágrimas como bayonetas, desahuciadas de todo consuelo, de toda piedad. Refugio rebosando de miedo, temblando de miedo, mientras los cadáveres elevan sus montañas, mientras los bombarderos gotean constelaciones en las aceras. Imagina el aire entrándote, invadiéndote de muerte. Se pulverizan árboles y bibliotecas, se desgarran cuerpos y muros, se mutilan recuerdos y palabras, se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Imagina cómo los héroes se envuelven en capas escarlatas, cómo los verdugos despliegan alfombras escarlatas, cómo las víctimas se ahogan en manantiales escarlatas y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batalla en tu corazón sobrecogido. Estás en medio del recinto inexpugnable del pánico y eres tú quien orquesta los crímenes, porque has sido tú. Tú que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con los sueños, quien ha dado vida al horror. Por eso, atrévete a cambiar la estructura del mundo. Y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad.
Muchísimas gracias, Ana, por tu poesía y por tus consejos poéticos que estás dando en el taller de escritura. La primera pregunta, aunque está implícita la respuesta, puesto que estás impartiendo un taller de poesía, es recurrente. ¿Se puede enseñar la poesía? Sí. Pero hay que trabajar. Sí, lo que se puede enseñar la poesía, no a que lo que tú hagas sea poesía, pero lo primero que para enseñar la poesía es detectar la poesía. Entonces ya ese es el primer paso, eso sí se puede enseñar, pero cualquier arte, en su nombre lo dice, al ser un arte es que tiene una técnica, tiene un artificio, y eso sí se puede enseñar. Te puede enseñar escultura y luego tú no ser un chillida, pero bueno, desde luego tiene primero, sea o no chillido, tiene que aprender a esculpir. Pues ya, y lo mismo, te tienen que enseñar a detectar la poesía, a tener los recursos retóricos para hacer la poesía, muchas otras cosas, que luego lo que tú escribas, sea poesía o no sea poesía, eso nos pasa a ti y a mí incluso, que escribimos cosas y luego decimos esto no va a nada. Evidentemente. Claro. Una de las de los aspectos quizá más controvertidos, vuelve a salir la palabra, pero es el concepto de inspiración, ¿no? Sí. La inspiración, llamémosla como queramos, la musa o como queramos llamarla, debe de existir para detectar eso que comentas de la poesía, pero luego viene esa combinación que decían entre otros Paul Valéry, ¿no? Con la inteligencia. Y bueno, lo dice Becker, mañana tengo yo un papelito para repartirlo en el taller, que está diciendo que sí, que puede ser muy llamativo y muy, tiene muy, como digo, muy buena prensa el escribir exaltado, llorando, emocionado y todo lo que sea, pero que eso él lo duda mucho. Y además dice, cuando siento, no escribo. Efectivamente. Claro. Porque la cuestión uno se tiene que separar de esa emoción y entonces ya batallar con las palabras, también como dice Becker, ¿no? Con el idioma. Con la herramienta que tenemos, que es Claro, el lenguaje. entonces Claro. tienes que batallar para moldearlo y no que te hable a ti, sino que le hable a una persona que no sabe de qué tú estás hablando y que se tiene que enterar de algo, por lo menos, ¿no? Algo que le interpele. Bueno, como quiero dejar paso a que te hagan preguntas las personas que te han escuchado ahora, solo otra, quiero hacerte otra. ¿Practicas diversos géneros? La poesía, el poema en prosa, la novela y demás. ¿Cómo llegas, o sea, cuál es la diferencia cuando un tema te requiere que escribas un determinado poema o que lo escribas en prosa? ¿Esto se puede explicar de alguna forma o no? Bueno, verá, sí y no, porque muchas veces por mucha explicación que tú misma te des, eso no te va a convencer luego a la hora de que la cosa te salga. Pero mira, ahí me ha dado la sorpresa que han traído unos libros míos, uno de ellos el libro de las ciudades, y son los mitos de la fundación de varias ciudades, de 5, ¿no? Y uno de ellos, ahí se ve cómo la cosa puede evolucionar, ¿no? Uno de ellos, que es la fundación de la ciudad de Varsovia, la leyenda, en realidad, en un principio fue un poema que escribí para un libro de Santillana de lectura para no sé qué grado. Entonces hice un poema de eso y luego me di cuenta que un poema no es tanta poesía como se puede uno sospechar, porque era simplemente un poema informativo y la poesía no es informativa, es otra cosa. Pero bueno, estaba en forma de poema para que pudieran los críos memorizarlo y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé primero a desarrollarlo para que fuera una historia un poquito más larga, pero después me di cuenta que había más. ¿Por qué lo cuento? Porque, bueno, ¿por qué le vi más futuro a eso? Porque en un principio para un poema está muy bien porque es un pescador y una sirena y todo eso. Pero cuando ya empiezas a pensar qué es lo que te puede sugerir el pescador y la sirena y todo eso, pues empiezas a pensar cómo el fenómeno de alguien diferente, cómo es una sirena, cómo puede ser manipulado,
cómo puede, ahí en mi historia es que cogen la sirena y la quieren presentar, para presentarla en un circo de fenómenos y todo eso, ¿no? Entonces, yo en todas estas historias de las fundaciones aprovecho para contar otra cosa, apoyándome en la fundación de la ciudad, ¿no? Y entonces en la de Varsovia pues fue el hablar de eso, de lo que es la explotación de lo diferente y todo lo que, además encima una explotación, porque claro, la sirena tiene conciencia, si nos creemos la historia de la sirena pues tiene inteligencia, pero además que la puede comunicar, no como los animales que no nos la pueden comunicar. Entonces, como ella está sufriendo porque saben por qué la ha capturado y qué es lo que van a hacer de ella, ¿no? Y eso, por ejemplo. Y luego tengo otra historia que es la fundación de la ciudad de Madrid, que eso lo hice también pequeñito para otra cosa de Santillana y me di cuenta que hay la parte, bueno, la leyenda, iba a decir la leyenda es mentira, por lo que sé, por las demás, pero quiero decir que fue una improvisada, inventaron la leyenda rápidamente cuando se convirtió en corte para darle un poco de eso, pero también se inventaron la leyenda de Enea y todo jaleo cuando Roma, claro, era Roma. Y la cuestión es que lo que me interesa es que el que llega a la ciudad, bueno, el que funda la ciudad, es que llega al país de los carpetanos. Y los carpetanos son los sin ciudad. Y son los sin ciudad los que hacen Madrid. Y entonces lo que me interesa es reivindicar Madrid como la ciudad de los que no somos de ninguna parte. Porque me refiero que somos de cualquier sitio y al final somos madrileños. Y nos consideramos madrileños, pero no somos de ahí, ¿no? Y como eso, pues las otras tres restantes, pues lo mismo, no es coger la leyenda y tal como me la han contado, ponerla aquí con mis palabras, no, sino ponerle otro mensaje. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hay por ahí? Sí, espera que... Bueno. Hola, Ana. Hola. Dos cosas. En primer lugar, un agradecimiento como vicepresidenta de Genealogías, agradecer tu generosidad por cedernos los derechos de Eros y Tánatos para nuestra colección, que ya va por el 12 título, me parece. Sí. Así que muchísimas gracias por tu generosidad, que además el libro es maravilloso porque tiene una entrevista, tiene un prólogo maravilloso y una entrevista contigo, como todos los demás de la colección. O sea, eso, gracias. Por otro lado, una pregunta. Bueno, ¿en qué medida la movida madrileña tuvo influencia en tus comienzos? Y cómo Eros y Tánatos también influyó de alguna manera en la movida. No sé si es interesante o no. Esta pregunta es simplemente una curiosidad. Gracias, Ana. Gracias también a Carlos. Mira, la movida fue crucial. Bueno, a ver, yo puedo hacer ahora todas las críticas que se me ocurran, pero si tengo que hablar de mí, le tengo que agradecer a la movida. Primero, porque los devaneos de Erato, ya he leído yo lo de seminarista y todas esas historias, eso estaba en su punto para esa época. Eso antes no hubiera podido ser, ni por los de derecha ni por los de izquierda. Seamos sinceros. Los de izquierda estaban, porque yo he hecho teatro independiente y como salíamos con túnicas de raso y cosas de esas, pues también nos freían porque teníamos que estar con puño en alto y en vaquero. Pero bueno. Entonces, ponerse así en plan prerrafaelista como estábamos nosotros, pues eso no... Esta criatura, éramos sospechosos. Entonces, eso sale en el año 80 y esa fue su oportunidad. Para colmo, en el año 82 me voy a vivir a la calle Manuela Malasaña. Y el piso ese donde yo vivía, el edificio, era un compendio, era como la rueda de percebe
yo he estado haciendo cola para entrar en mi casa porque en el ático estaba el glutamato yeye tocando. ¿no? Y la gente ahí para subir. En el segundo, yo vivía en el segundo. En el tercero vivía el que hacía la música de informaciones, el crítico de música de informaciones, con lo cual yo tenía acceso a montones de cosas antes de lo que escuchara. En mi casa se puso en Madrid por primera vez un vídeo de Peor Imposible porque lo mandan y yo no me acuerdo si era VHS o era beta y nosotros sí teníamos ese vídeo, ¿no? Y entonces, claro, vienen a mi casa a poner El Peor Imposible y a ver a Rosy de Palma y a Estrella y a Tony Socia y a todos ellos ahí en mi casa. O sea, tú imagínate toda esa amalgama. Además, en esa misma casa, por eso digo que era como la rueda percebe, por un lado con la Meche Yoyoba y la muñeca Roles y el glutamato y no sé qué, pero por otro lado teníamos a una que tenía una pensión, doña María Rubio, una pensión de paracaidistas, y los paracaidistas, como estaban en varios pisos, pero se duchaban en el de abajo, nos lo encontrábamos por las escaleras con la toalla y las cosas. Bueno, era un espectáculo. Luego, para colmo, estaba una mujer interesantísima, loquísima también, pero hay que ser loquísima para ser tan interesantísima, que era Lucrecia Zurdo. Lucrecia Zurdo era una que se inventó lo que era la cocina del futuro, pero de verdad es que era una cocina que nadie había oído hablar de la Garagan, ni de la Ayurveda, ni nada de esas cosas, y ella hacía esas cosas. Yo solamente tengo una deuda con Lucrecia que me he dado cuenta que la tengo recientemente, porque la tenía tan medida en mi cabeza que no era consciente. Y os digo por qué. Yo he escrito un libro que es muy bonito porque tiene unas ilustraciones preciosas de Jesús Gabán, que ha sido Premio Nacional de Ilustración no sé cuántas veces. Es muy bonito y que se llama Maravillosas y son las mujeres que han vivido en el barrio de Maravilla. Y papá, pongo yo a una, a otra, a otro y me olvido de mi vecina. Es que, de verdad, cuando yo me di cuenta de eso, digo, ¿será posible que yo no haya puesto aquí a Lucrecia Zurdo? Yo he puesto a Tokiski. ¿Por qué? Porque la he tenido muy integrada, ¿sabes? El ir a su casa, ella escribía libros y los vendía por aquí y por allá. Ella era una persona muy inquieta y, como digo, yo he estado muchas veces en su casa ayudándole a pasar cosas por el ordenador. Mis hijos con sus nietos pues eran amigos, todo eso. Claro, cuando tiene alguien tan encima, no eres capaz de ver esa proyección que tiene para otras personas, ¿no? Y bueno, tengo esa cosa, pero yo te digo, la movida fue para mí el ponerme en el mundo demonio y carne, los tres enemigos del alma. Pero a mí me vino Bueno, muy a bien. Lucrecia en la reedición ampliada del libro. Que fue porque la cuestión es que el estar ahí en ese meollo, digamos, y ponerme en contacto con tanta gente, pues no incide en que tú eres la poeta que está en su casa, ¿sabes? Aislada de todo el mundo, ¿no? Yo estaba para arriba y para abajo y sobre todo cogiendo y recibiendo de gente muy distinta, porque estaba lo mismo con cantantes, que estaba con actores, actrices, estaba con personas que hacían performance, gente que hacía revistas y era una explosión de creatividad a mi alrededor maravillosa. Luego haces un análisis de lo que hizo la droga en el barrio de precisamente cuando ya dejó de llamarse Maravilla, se llamó Malasaña, y empezó ahí la droga a hacer los estragos. Luego piensa cómo
la política estuvo instrumentalizando eso y diciendo tú eres movida, tú no eres movida, a ti te llevamos al extranjero y al otro no. Entonces, eso yo después hago yo un análisis y todo lo que tú quieras. Pero lo que a mí respecta, a mí me benefició y lo tengo que decir. Mira, Ana, hace años tú elegiste un cuadro de Murillo que se llama Los desposorios místicos de Santa Catalina de Alejandría para una conferencia en el Museo de Cádiz. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco. Es que estoy ahora en eso. Estoy escribiendo sobre Santa Catalina de Alejandría. Además, no está en Vigar de Santo, que está Santa Casilda, pero no Santa Catalina. Sí, porque te voy a decir por qué. Bueno, voy a poner en contexto, porque ella lo sabe, pero los demás no. Yo tengo un libro que se llama Una mano de santos. Y entonces él, como lo mismo con las historias de las ciudades, con la mano de santos, lo que yo escribí era leyenda que le podía dar otra lectura, pero sin abandonar la leyenda. Tú dices, esto es Santa Casilda. Mira, Santa Casilda es lo que más me puede gustar. Porque yo a los 8 años, es que a los 8 años yo había leído un librito que se llamaba El milagro de las rosas sobre Santa Casilda. Y él hice una obrita de teatro con eso y hice un casting, llevé las colchas y los velos y las cosas de mi casa y convencí a las monjas para que me dejaran el escenario, que fueran las niñas. Yo no lo entiendo porque yo era súper tímida, pero me sentía tan empoderada con la Santa Casilda que me daba igual. Y entonces, bueno, pues fue, digamos, mi salida al mundo, mi salida del armario, por así decirlo, de escritora, lo que fuera. Ahí. Cuando uno crece y ve lo que significa la historia de Santa Casilda, es una cosa maravillosa. Porque mirad que era una princesa musulmana. Y es una princesa musulmana que su presencia beneficia a los cristianos. Te están contando la historia, digamos, al revés. Cuando ella enferma y la llevan a Briviesca y cuando llega ahí se dan cuenta que las heladas cesan, que las cosechas empiezan a producir abundancia, ¿no? Que de pronto no hay forajidos, que no sé qué, que no sé cuánto, todos empiezan a venerarla, van al sitio donde ella estaba y ella se cura. Ahora vamos a ver, Casilda puede ser, forzando o sin forzar, la etimología de Casida, que quiere decir poema. Y la poesía hace eso, tiene que hacer eso. Entonces eso me vino muy bien para contar la fábula de otra manera de una niña, una princesa que se llama Poema. Ten en cuenta que princesa quiere decir la que va delante, la principal. Y ella se llama Poema. Esa también es una poética porque yo me acordaba las cosas que yo hacía cuando era pequeña jugando con las palabras y poniendo todo el rato, pero sin saber a qué me iba a conducir todo aquello, ¿no? Todo así. Y la enfermedad de ella yo la transformo en que se ha quedado sin palabras y cuando va al extranjero se da cuenta que todas las cosas malas que están diciendo en su pueblo de los extranjeros lo están diciendo de su pueblo. Y entonces se dan cuenta el choque que hay en cuanto a percepción. Y cuando ella vuelve y vuelve curada y ve que el padre tiene ahí a los extranjeros y lo están tratando de esa manera, se tiene que acercar a esos extranjeros. Santa Casilda le llevaba alimentos y tal a los cristianos y cuando el padre la sorprende, ella abre su delantal y lo que tiene son rosas. Entonces yo quería saber qué rosa podía tener Casida, la princesa Poema.
hasta que vi que lo que podía tener en el elemental era la rosa de los vientos, porque la rosa de los vientos es la rosa de la poesía, porque tiene todas las direcciones que te puedas imaginar, pero tiene un punto de verdad en donde converge. Y entonces la poesía eso es lo que tiene que hacer, unirnos. Y eso lo podía hacer fácilmente. Yo, Santa Catalina, no podía hacer esas cosas, pero estoy escribiendo sobre ella, porque Santa Catalina de Alejandría es una mujer sabia, bueno, considerada como una mujer sabia, estuvo examinada por 50 sabios, igual como Sor Juana. Tanto Sor Juana Inés como Juana de Arco son personas que tenían devoción a Santa Catalina, ¿no? Y luego ella no solamente es patrona de los estudiantes de filosofía, de los panaderos, de los torneros, de todo lo que tiene que ver con unas ruedas y tal, sino que es patrona de cosas heterodoxas como es la de los magos, la de los alquimistas y todo eso. Y de hecho, en su ropa siempre tiene una túnica, ¿no? Pero abajo tiene una cosa verde, un vestido de verde, porque es el color de los magos. Tiene muchas cosas, pero yo no podía revertirla y contar la historia de otra manera. Puedo dar datos, pero no puedo contarla de otra manera o no he sabido contar de otra manera. Y ahora estoy escribiendo sobre Alejandría y sobre las mujeres de Alejandría porque hay una versión. Porque, vamos a ver, el que haya existido o no Santa Catalina, pues no se sabe, por muchos datos que den. Se sabe el nombre del padre, se sabe que estuvo en el tiempo de Massimino y todas esas historias, pero no se sabe si existió o no existió. Y además es sospechoso porque hay un cronista de los primeros siglos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, y habla de Massimino, y habla de Alejandría, y habla de otra mujer que es muy sabia, muy todo lo que es, pero no habla de ella, cosa que choca, ¿no? Porque es casi contemporáneo. Pero lo que se dice y lo que se rumorea que es que en realidad no estamos hablando de Catalina de Alejandría, sino de Hipatia de Alejandría. Claro, porque además a Catalina la quieren meter en la rueda de cuchilla. Y a Hipatia de Alejandría le rasgaron el cuerpo con conchas y con cosas así. Entonces, sea o no verdad o mentira, yo no me meto con nada, pero sí me meto con las mujeres sabias de Alejandría. Porque sea una persona física, que no me importa tanto, lo que me importa es que hubo un tiempo en que esas personas eran respetadas, eran escuchadas y tenían un magisterio y tenían un poder. Por ejemplo, una de las alquimistas más célebres que está en la lista de los alquimistas es María de Alejandría, o también llamada María la Hebrea o María la Profetisa, que fue la que inventó el baño María, que era un procedimiento alquímico. Entonces, son mujeres que están en Alejandría y están en la Alejandría ejercitando sabiduría y creando escuelas. Entonces, eso es lo que me importa. Y no quiero transformar eso en otra cosa porque me parece lo suficientemente interesante el contarlo así. Y ya te digo, ahora estoy escribiendo sobre ella. Es un libro que va a salir en Siruela, los libros estos chiquititos. Y entonces pues voy a contar desde que yo me creo que Santa Catalina era de Cádiz, porque está la canción esa, en Cádiz hay una niña que Catalina se llama, y cómo voy enterándome poco a poco de la historia de Santa Catalina. Desde eso, desde creerme que vivía en el castillo de Santa Catalina, que es un castillo que está en Cádiz, luego de los desposorios, luego ya poco a poco el ir enterándome de cosas e ir profundizando en su historia e ir averiguando. Y ahora ya tengo toda esa parte y ahora me queda la parte de Hipatia para ya rematar. Entonces, por eso. No, ¿Alguna pregunta más? No, ya terminó. Yo también. Si te digo Lorito Loro, ¿Cómo? si te digo Lorito Loro, ¿qué sientes? Pues mira,
Eso, mire, ¿por qué no lo he dicho yo? Dios mío, eso lo tenía yo que haber dicho. Porque he dicho pito, pito, gorgorito, me refiero en el taller. Mirad, cuando yo estaba aprendiendo a leer en el chiquitín primero y leí Lorito Loro, ese aro de oro le di a mi loro, Lorito Loro. Guarda el cariño para este niño, Lorito Loro. ¿Lloras, tesoro, cuando yo lloro, Lorito Loro? Pero me entró una cosa. Y entonces yo quería hacer una cosa por el estilo. Y entonces tenía en mi casa una pizarra. Y yo la dividía en dos para que mi hermana se pusiera en un lado y en otro, y que nos pusiéramos a poner palabras que empezaran por lo que sea. Y no salía una cosa tan bonita como el Lorito Loro. Pusiéramos las palabras que pusiéramos. Es un arte el hacer esas retahílas tan sonoras y que se te mueve el cuerpo, ¿no? Con lo del Lorito Loro. Estaba en el chiquitín primero, para que veáis. Bueno. Sí, bueno, me llamo Lorena y soy alumna suya. Sí. Y te quería hacer una pregunta. ¿Cuántos libros de poesía más o menos has publicado? Bien pocos, ¿eh? ¿Pocos? Bien poco para lo que parece. Porque, tú fíjate que primero porque tardo mucho de un libro a otro, ¿sabes? Y después porque tengo siempre la manía de que los libros tienen que tener una unidad, una tontería mía, porque, una tontería mía, pero también es bastante contemporánea. Pero antiguamente los poemas se publicaban y no, en el mismo libro no tenían nada que ver una cosa con otra. Pero, claro, es que yo, una cosa son los libros de poesía que escribo y luego son otros libros que escribo y que no es poesía, o sí, yo qué sé, pero no están conceptuados como tal. Mira, yo solamente tengo, como libro, no como poemas sueltos por ahí. Tengo Los devaneos de Erato, Devocionario, Indicios Vehementes, Punto Umbrío, porque Yesterday no es un libro, pues es un... Esto, ¿no? Devocionario, Punto Umbrío, Llenar tu nombre y dedos contraídas. 6. ¿Eh? No, yo se lo he dicho, Punto Umbrío, llenar tu nombre y dedos contraídas, nada más. Y para terminar, qué grande eres, hija. Bueno, pues ya, Ana, ponemos ya punto final Sí. a esta velada. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora ya hacemos un impasse y la siguiente será ya el 1 de septiembre, que estará con nosotros Olga Novo. Os esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.